Pasando un poquitito al siguiente tema, ya que vimos lo que es la fisiología auditiva, vamos a hablar un poquitito de las hipoacusias, que es un síntoma o un motivo de consulta bastante frecuente dentro de nuestra especialidad, ¿verdad? También a la hipoacusia le conocemos vulgarmente como disminución de la audición, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan eh, una, un concepto general de lo que es la hipoacusia, tienen que saber que es un trastorno, ¿verdad? Sobre todo caracterizado por la disminución de la percepción auditiva por debajo de lo normal, ¿sí? Hablamos de una sordera, vamos a ver los distintos tipos de pérdidas auditivas que tenemos, ¿verdad? Y realmente nos referimos a una sordera cuando tenemos una pérdida auditiva del tipo profunda, ¿sí? También a modo de síntesis o como un concepto bastante resumido, podemos decir que la hipoacusia es la disminución o la pérdida de la audición o de la capacidad auditiva, ¿sí? Estos son conceptos más o menos que tenemos que manejar para poder entender después lo que vamos a leer, ¿sí? La apofosis o la anacusia, ¿qué es? Es la pérdida total de la audición o de la capacidad auditiva, ¿sí? Vamos a hablar de una apofosis unilateral cuando la pérdida se da en un solo oído, ¿verdad? Y hablamos de apofosis bilateral cuando la pérdida auditiva se da en ambos oídos, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica con la cadena de huesecillos, tenemos nuestro oído interno, ¿sí? Nuestro oído interno formado por una porción anterior o cóclea o caracol y una porción posterior, también llamada porción vestibular, que está constituida por el vestíbulo y los canales o conductos semicirculares. Habíamos dicho que dentro de esta estructura bastante peculiar circula un líquido de características similares a las del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Generalmente aquí en la rampa media de la cóclea tenemos un órgano neurosensorial, ¿verdad? Que capta toda esa energía, digamos, que llega a través de este líquido que circula dentro de la cóclea, lo convierte en un estímulo eléctrico y a través de las fibras aferentes del nervio auditivo son enviadas a la corteza cerebral, ¿verdad? Para su discriminación en un sonido de tipo agudo o un sonido de tipo grave, ¿sí? Aquí también para que vean cómo esta estructura, el oído interno, está inervado, ¿verdad? Por el nervio auditivo. Varias estructuras del oído interno se encuentran inervadas por la rama tanto vestibular y coclear del nervio auditivo, ¿sí? Eso vamos a ver en una clase especial cuando demos aparato vestibular, ¿sí? Aquí otro corte transversal de lo que es la cóclea. Como pueden ver, cuando hacemos el corte podemos ver que esa estructura característica, ¿verdad? Está dividida en tres porciones o tres rampas. La rampa vestibular, tenemos la rampa media y eh, la rampa, ay, no me viene el nombre, perdón. La cavidad vestibular o rampa vestibular, tenemos la rampa media eh, y aquí tenemos la rampa timpánica, ¿sí? Dentro de lo que es la rampa media tenemos el órgano de Corti, ¿verdad? Habíamos visto que este órgano es un órgano neurosensorial, ¿verdad? Donde llegan fibras aferentes del nervio auditivo, ¿verdad? Que son los que realmente envían la información o el estímulo eléctrico al sistema nervioso central, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente la vía auditiva, ¿sí? Y cómo podemos clasificar a la pérdida auditiva o hipoacusia. Van a ver que existen un montón de clasificaciones
para catalogar a una pérdida auditiva, pero aquí vamos a ver las que solemos manejar de forma más frecuente dentro del consultorio, ¿sí? Vamos a hablar de una pérdida auditiva reversible o permanente cuando. Reversible cuando es posible devolverle al paciente mediante algún tratamiento la capacidad auditiva, ¿sí? Y una pérdida permanente cuando no se puede, mediante ningún tipo de tratamiento, devolverle dicha capacidad, ¿sí? Una clasificación muy utilizada es la clasificación según la pérdida, eh, según la intensidad de la pérdida auditiva. Esta clasificación fue hecha por la Sociedad Británica de Audiología y la Asociación Británica de Profesores de Sordos en el año 1988. Un grupo de personas se reunió, ¿verdad?, para, digamos, catalogar a las pérdidas auditivas según la intensidad de la pérdida, ¿sí? Recuerden que el sonido se mide en decibeles. Decibeles es la unidad de medida del sonido, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de pérdidas auditivas, vamos a hablar en decibeles, ¿sí? Entonces, tenemos una pérdida leve cuando se da entre 21 a 40 decibeles, la pérdida auditiva. Tenemos una pérdida moderada cuando se da entre 41 y 70 decibeles. Una pérdida severa cuando tenemos entre 71 a 90 decibeles y una pérdida profunda cuando la pérdida es mayor de 90 decibeles. Y obviamente también hablamos de una pérdida total de la audición o de la capacidad auditiva. Entonces, generalmente las personas sordas, ¿verdad? Ya no utilizamos generalmente ese adjetivo para las personas con esta discapacidad, ¿verdad? Pero para que ustedes entiendan, las personas sordas tienen una pérdida auditiva mucho mayor a 90 decibeles, es decir, siempre van a tener una pérdida profunda de la audición, ¿sí? Ahora, también según la intensidad de la pérdida auditiva, estos pacientes van a tener ciertos síntomas a la hora de, eh, realizar sus actividades diarias o desarrollarse dentro de sus actividades diarias. Si tenemos una pérdida leve, es decir, entre 21 y 40 decibeles, generalmente el paciente presenta dificultad, ¿verdad?, para escuchar esos sonidos en ambientes ruidosos. Cuando hay mucho ruido, el paciente generalmente no escucha bien, ¿verdad? Aquí no tiene alteraciones significativas en lo que es la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, un niño de 5 años que tiene una pérdida leve de la audición, es decir, una pérdida entre 21 y 40 decibeles. Va a tener sí dificultad para escuchar en ambientes donde haya mucho ruido, pero esto no le va a impedir a él que siga adquiriendo el lenguaje o que siga desarrollando su lenguaje, ¿sí? A eso se refiere. Si tenemos una pérdida entre 40 y 70 decibeles, sí ya vamos a tener dificultades para adquirir el lenguaje. Un niño que se está desarrollando normalmente, o sea, un niño que se está tratando de desarrollar normalmente, pero que tiene una disminución de la audición entre 40 y 70 decibeles, va a tener problemas para adquirir el lenguaje, ¿sí? Va a presentar dificultades para poder expresarse de forma correcta, ¿tá? Doutora, e se isso ocorrer com o adulto também, vai perdendo a capacidade ¿Perdón? de... Se ocorrer com o Claro, adulto, claro, también es para el adulto. Yo les estoy explicando más bien les pongo el ejemplo o les ejemplifico con los niños, ¿verdad? Para que vean que también esto puede ser desde muy pequeños, no solamente para los adultos. Obviamente que si es así para el niño, también va a ser para el adulto, ¿sí? También es para él. vai ser o mesmo. Va a ser lo mismo.
la misma cosa. Si el paciente empieza, si un paciente, realmente esto es para todas las edades, ¿sí? Si un adulto joven o un adolescente empieza a perder, digamos, la audición, ya sea según la clasificación que tenemos aquí, de acuerdo a la cantidad de decibeles perdidos, va a empezar a manifestar estos mismos síntomas, ¿sí? ¿Está? Es como que la memoria auditiva también se va perdiendo en el caso de ellos, ¿sí? Por eso eh, les va a costar expresarse, les va a costar desarrollarse, ¿verdad? A la hora de hablar, ¿verdad? Y si nuestra pérdida, ok, si nuestra pérdida de audición se da entre 70 y 90 decibeles, ya vamos a tener problemas para comunicarnos. ¿Por qué? Porque el paciente prácticamente no va a estar, no va a escuchar absolutamente nada, ¿verdad? 70, 90 decibeles es mucho, ¿verdad? Para que el paciente pueda tener una vida social normal, ¿verdad? Ya no va a poder estar con mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta gente habla, se comunica y ellos prácticamente todo el tiempo están como sin escuchar nada, entonces no van a poder comunicarse y sobre todo no van a poder comunicarse de manera oral. Es decir, pueden comunicarse a través del lenguaje de señas, lo que sea, pero expresar a través de la voz no lo van a poder hacer porque prácticamente la capacidad auditiva está muy disminuida. Y obviamente si tenemos una pérdida mucho mayor a 90 decibeles, ya el paciente generalmente tiene afectadas las funciones de alerta, de orientación, sobre todo eh, la, la función de una estructuración espacio-temporal y sobre todo el desarrollo intelectual, ¿sí? Bueno, y aquí, como el compañero preguntó antes, ¿verdad? Si podía darse en los adultos también la pérdida auditiva, tenemos una clasificación que habla de la pérdida, de la cronología, ¿verdad? De la pérdida auditiva, es decir, en qué momento del desarrollo del paciente se produjo esta pérdida auditiva, ¿sí? Tenemos aquella hipoacusia prelocutiva que se adquiere, o mejor dicho, se da antes de la aparición del lenguaje, entre los 0 y los 2 años de edad. ¿Cómo vamos a estar sospechando este tipo de hipoacusia en estos niños si ni siquiera se pueden expresar correctamente en esta edad, ¿verdad? Y bueno, generalmente ustedes cuando ven pediatría van a ver que a la hora de realizar los controles pediátricos en este tipo de pacientes, ustedes le van a hacer ciertas pruebas para ver justamente si esa capacidad auditiva está normal o está alterada, ¿sí? Generalmente los niños recién nacidos, eh, hasta esta edad de 2 años, van a ir respondiendo a los estímulos sonoros. Para un niño, por ejemplo, un recién nacido, ¿verdad? Si está escuchando bien o si tiene la capacidad auditiva eh, totalmente desarrollada, eh, si hay un ruido fuerte, ¿verdad? Generalmente se despierta, o si la mamá o el papá le estimula con ciertos juguetes que emiten algún tipo de sonido, el niño generalmente va a responder mirando o buscando esa fuente sonora, ¿verdad? De dónde proviene ese sonido, ¿verdad? Le va a seguir a la mamá o al papá la mirada con los ojos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poder darse cuenta antes de que el niño empiece a hablar si justamente su capacidad auditiva está disminuida o no, ¿verdad? Entonces, cualquier pérdida auditiva que se dé entre los 0 y los 2 años de edad se llama hipoacusia prelocutiva, porque se da antes de que el paciente adquiera, ¿verdad? O mejor dicho, antes de que el paciente adquiera la capacidad de expresarse correctamente. La hipoacusia perlocutiva, sin embargo, ya va a aparecer mientras el paciente está desarrollando su lenguaje,
¿sí? Esto generalmente se da entre los 2 y los 5 años. ¿Verdad? Para los alumnos que tienen, para las alumnas que tienen hijos, ¿verdad? Seguramente sus niños empezaron a hablar o a desarrollar frases entre los 2 y los 5 años, es cuando más empiezan a querer expresarse de forma oral. Entonces, este tipo de pérdida auditiva se da justamente en ese momento, cuando el niño está empezando a desarrollar o cuando ha aprendido a hablar entre los 2 y los 5 años, ¿sí? Y ya si pasa esta edad, si pasa los 5 años y después de los 5 años está empezando a disminuir su capacidad auditiva, hablamos de una hipoacusia postlocutiva, es decir, cuando el niño ya desarrolló o ya adquirió la capacidad de, de expresarse oralmente, ¿verdad? Y generalmente se dice que este tipo de pérdidas auditivas son las que tienen mejor pronóstico. ¿Y por qué les parece que tiene mejor pronóstico? Porque el niño ya aprendió a hablar. O sea, ya su cóclea, su órgano de corte y sus células ciliadas ya fueron estimuladas con los sonidos. Entonces, es como que el niño ya adquirió una memoria auditiva. Entonces, a la hora de ofrecerle algún tipo de tratamiento, ¿verdad? El niño se va a acordar del sonido, ¿verdad? Probablemente se acuerde del sonido y va a ser mucho más fácil su rehabilitación eh, con el tratamiento, ¿sí? Entonces, las hipoacusias postlocutivas son las que tienen mejor pronóstico. También otra clasificación muy utilizada es la clasificación que se da de acuerdo a la etiología, es decir, a la causa que produjo esa pérdida de audición. Tenemos las que se encuentran dentro del grupo 1, que son todas aquellas hipoacusias de carácter genético o de origen genético. También aquellas hipoacusias que se encuentran dentro de ciertos síndromes o las hipoacusias que se dan dentro de un grupo familiar, es decir, la abuela, la madre eh, y la tercera generación, digamos, tienen hipoacusias, entonces también ese tipo de patologías auditivas se encuentran dentro de este grupo 1, ¿verdad? Que tiene que ver todo con lo que es genético, con la parte sindromática y también con grupos familiares de hipoacúsicos. Las hipoacusias genéticas son las que constituyen el 50% de todas las hipoacusias, ¿sí? Es decir, la mitad de todas las hipoacusias que se conocen son de origen genético. Y entre ellas, otra vez, un 10% son autosómicas dominantes, luego tenemos las autosómicas recesivas y las hipoacusias ligadas al sexo, ¿sí? Por ejemplo, todas estas hipoacusias ligadas al sexo pueden formar parte de lo que es un paciente con albinismo, un paciente con síndrome de Pendred, síndrome de Usher, pacientes que tienen trisomía, sobre todo trisomía 13, 15, 18 y 21, pacientes con síndrome de Klippel-Feil, síndrome de Alport, ¿sí? Son realmente patologías genéticas que podrían estar también eh, presentando una disminución de la capacidad auditiva dentro de su cuadro clínico. Las hipoacusias pertenecientes al grupo 2 son todas aquellas hipoacusias que se adquieren, ¿sí? Generalmente también son aquellas hipoacusias congénitas que ocurren durante el periodo de gestación, ¿sí? Y se dan sobre todo, por ejemplo, por infecciones como por el citomegalovirus, por el virus de la rubeola, por el virus del herpes, también por el toxoplasma, sífilis, por la utilización de medicamentos ototóxicos durante el embarazo y por el virus de la varicela. También son aquellas malformaciones auditivas que ya vimos como patologías de oído externo, ¿verdad? Entonces, esas malformaciones auditivas, ¿verdad? Que cursan con una pérdida de la capacidad auditiva, se incluyen dentro del grupo 2 o adquiridas o congénitas, ¿sí?
Y generalmente para este tipo de hipoacusias se describen ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, que el niño sea prematuro, que haya tenido muy bajo peso al nacer, que haya tenido una hemorragia intraventricular o que haya padecido una ictericia neonatal. ¿Sí? Esos son los principales factores de riesgo descritos para este tipo de hipoacusias congénitas o adquiridas. Y por último, las del grupo 3 son las idiopáticas, es decir, aquellas hipoacusias cuya causa no se conoce, ¿sí? Que son realmente eh, muy pocas, muy infrecuentes, ¿verdad? Pero que también tienen que saber qué se describe, ¿sí? Y también, por último, otra clasificación muy utilizada es la clasificación de la hipoacusia según la topografía, es decir, según el lugar donde ocurre, ¿verdad? Eh, ocurre el trastorno en la fisiología auditiva. Y así tenemos la hipoacusia de conducción, las hipoacusias neurosensoriales y las hipoacusias mixtas. Vamos a ir viendo cada una de ellas para que ustedes puedan entender dónde se encuentra el problema en la fisiología de la audición, ¿sí? Bueno, generalmente cuando, creo que ya les había comentado, cuando ya hablamos de patologías de oído externo y de oído medio, ¿verdad? Generalmente cuando ocurren estas pérdidas de la audición, pueden ocurrir en la etapa de transmisión o de transducción y también en la etapa de vehiculización, es decir, cuando el sonido va del oído interno al sistema nervioso central. Entonces, dependiendo de dónde ocurra el trastorno en la fisiología auditiva, vamos a describir estos tipos de hipoacusias, ¿sí? Generalmente la hipoacusia de conducción o de transmisión eh, se da por cualquier trastorno que ocurra en la conducción del sonido hacia el oído interno, o mejor dicho, hacia, hasta que llega hasta el oído medio, ¿sí? Tenemos la etapa de transmisión o conducción, ¿verdad? Que incluía el oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo externo, el sonido hacía contacto con la membrana timpánica y se transmitía a través de la cadena de huesecillos hasta la platina del estribo, ¿sí? Entonces, podemos decir que cualquier trastorno que ocurra a ese nivel va a producir una hipoacusia de conducción o de transmisión. Y las causas más frecuentes, ¿cuáles son de este tipo de disminución de la audición? La obstrucción del conducto auditivo externo por un tapón de cera, por ejemplo. Habíamos visto, ¿verdad? Cuando vimos tapón de cera, que generalmente produce una hipoacusia de conducción o conductiva o de transmisión. ¿Por qué? Porque todo ese bloque de cera está impidiendo que el sonido llegue hasta la membrana timpánica. Entonces, es una causa de hipoacusia de conducción. También la perforación de la membrana timpánica, cualquier tipo de perforación que ustedes tengan de la membrana timpánica, ya sea una perforación central, eh, amplia, moderada o pequeña, moderada o amplia, puede producir una hipoacusia de conducción. También la rotura de la cadena de huesecillos, ya sea porque hubo una luxación, hubo una fractura. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones dentro de la cadena de huesecillos puede producir también una hipoacusia de conducción. Y una otitis externa, por ejemplo, una otitis externa por hongos, ¿verdad? Recuerden que generalmente en el conducto auditivo externo, cuando tenemos micosis, tenemos una secreción de tipo algodonosa que nos puede tapar el conducto auditivo externo. Eso también hace que el sonido impida, mejor dicho, eso también hace que el sonido llegue correctamente hasta la membrana del tímpano. Entonces, una otitis externa micótica puede producir, mejor dicho, una hipoacusia de conducción. Y la otitis media aguda también, ¿verdad? Recuerden que cuando la membrana timpánica se carga de líquido,
ya sea ceroso, hemático, purulento, ¿verdad? Ese líquido también está impidiendo que el sonido llegue correctamente hasta la platina del estribo y de ahí pueda convertirse en una onda viajera cuyos estímulos eléctricos lleguen al sistema nervioso central. Y generalmente aquí el paciente va a escuchar todos los sonidos a un bajo volumen, ¿verdad? Independientemente de la frecuencia, y sobre todo nos va a decir eh, que tiene una sensación de oído tapado, ¿sí? Esa es la principal queja del paciente. Siente el oído tapado, ¿sí? En el caso de la hipoacusia neurosensorial o de percepción, tiene que ser aquí, está mal escrito, ¿sí? Eh, ¿A qué nivel ocurre la hipoacusia, puede ocurrir la hipoacusia neurosensorial? Generalmente ocurre a nivel del oído interno, es decir, cuando eh, las células ciliadas son dañadas, ¿verdad? Por ejemplo, por sonidos de elevada intensidad. Supongamos que nosotros tengamos una membrana timpánica con perforación, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar ahí el sonido hasta la membrana del tímpano? La membrana del tímpano, recuerden que tiene una superficie vibrátil del 60 al 70%, ¿sí? Si tenemos una perforación en el tímpano, esa superficie vibrátil va a disminuir, por tanto el sonido va a ser transmitido en su totalidad a través de la cadena de huesecillos, ¿verdad? Va a llegar a la platina del estribo y eso va a dañar a las células ciliadas en general, ¿sí? Por la elevada intensidad con la que llegó el sonido debido a que la membrana del tímpano se encontró perforada. Entonces, la hipoacusia neurosensorial ya afecta a las células ciliadas, ¿sí? Por eso, las fibras aferentes del nervio auditivo van a estar también, obviamente, dañadas, ¿sí? Entonces, la hipoacusia neurosensorial ocurre más bien a nivel de las células ciliadas y del nervio auditivo. Y aquí en el oído interno realmente el sonido es escasamente percibido, ¿verdad? Eh, Generalmente la codificación de estos impulsos eléctricos eh, están totalmente alterados y por esa vía nerviosa llegan de forma eh, incorrecta a lo que es el área de la corteza cerebral, ¿sí? Y son varias las causas que pueden producir este tipo de disminución de la audición. La presbiacusia es la pérdida auditiva que se produce a través de la edad. Todos en algún momento vamos a ir, eh, perdiendo nuestros sentidos, tanto visuales, auditivos, eh, olfativos, gustativos, ¿sí? Entonces la presbiacusia es la pérdida de la audición que se da a causa de la edad, ¿sí? Infecciones virales. Podemos tener, recuerden, como por ejemplo el síndrome de Ramsay-Hunt, que produce una pérdida neurosensorial de la audición, ¿sí? Fármacos ototóxicos. Existen muchos medicamentos que lesionan las células ciliadas, como por ejemplo la gentamicina, que demasiado quieren usar los ginecólogos, ¿sí? Ustedes van a ver que muchas pacientes gestantes sobre todo eh, se les quiere indicar gentamicina, y la gentamicina es un fármaco altamente ototóxico, produce mucho daño a las células ciliadas. Fracturas del hueso temporal que afecten al nervio auditivo también producen hipoacusia neurosensorial. La meningitis, ¿sí? También produce este tipo de hipoacusia, así como otras patologías como la otoesclerosis y malformaciones congénitas ya del oído interno. Y en este caso, ¿qué sucede con el paciente? El paciente va a escuchar el sonido, pero no va a comprender o no va a discriminar qué es lo que dice esa persona, no va a entender, ¿sí? Esa es la principal queja del paciente. Y por último tenemos la hipoacusia mixta, en donde puede estar afectado también la conducción del sonido como la vehiculización del sonido al sistema nervioso central, y aquí las causas son varias. La otoesclerosis, podemos tener traumatismos craneales,
podemos tener una otitis media crónica y también tumores del oído medio. Esas son las causas más frecuentes, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? A mí no, profe. Bueno, a ver un poco qué hora. Voy a verificar nuestra. Tenemos 10 minutos más. Bueno, eh, bueno, vamos a ver un poquitito las manifestaciones clínicas. Sí, creo que hasta ahí vamos a poder llegar. Bueno, generalmente, ¿cómo se manifiesta clínicamente la pérdida auditiva? En un paciente adulto, por ejemplo, podemos pedirle a la persona que nos está hablando que nos vuelva a repetir lo que haya dicho. Incluso cuando ya el paciente tiene una cierta edad, puede ir aislándose, ¿verdad? Socialmente, debido a que eh, le dificulta justamente expresarse cuando hay mucha gente, porque ya no los escucha, entonces se aísla, va dejando de salir. Puede haber tensión, puede haber fatiga, en algunos casos, sobre todo en los niños, pueden poner muy alto el volumen de la televisión, puede ir acompañado de otros síntomas como el tinnitus o los zumbidos, ¿sí? Generalmente también hay dificultad para localizar la fuente de sonido, puede haber en algunos casos, eh, puede estar acompañado en algunos casos de vértigo, ¿verdad? No es muy frecuente, pero puede suceder. Y generalmente en el caso de que esta pérdida auditiva se deba a una enfermedad aguda, puede haber cefalea, puede haber fiebre y también puede haber afectación de las vías aéreas superiores. Por ejemplo, en un cuadro respiratorio alto podemos tener una hipoacusia debido a que por ejemplo, se acumuló secreción dentro del oído medio, entonces eso puede manifestarse con una disminución de la capacidad auditiva. En los niños, ¿cómo nosotros vamos a poder constatar que hay una pérdida auditiva? Generalmente cuando el niño se mantiene dormido ante estímulos ruidosos eh, de muy alta intensidad, ¿sí? Van a poder observar, por ejemplo, que el niño está durmiendo, ¿verdad? Y generalmente hay muchísimo ruido y el niño no se despierta, se mantiene completamente dormido, un signo de alarma, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ya tiene que ir adquiriendo la capacidad de ir identificando algunas fuentes sonoras, lo que les había explicado antes. Cuando los padres, por ejemplo, empiezan a jugar con el niño, con ciertos juguetes que emiten sonidos, ¿verdad? Y el niño no es capaz de identificar o no es capaz de seguir con su mirada, ¿verdad? A ese juguete que hace sonido, ¿verdad? O que emite sonido. Entonces aquí hay una respuesta inconstante a los estímulos sonoros o incluso el niño no reacciona, no hay respuesta. También cuando tenemos un retraso o una ausencia en el desarrollo del lenguaje y sobre todo cuando también hay fallas en la articulación del habla, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen niños con estas manifestaciones clínicas, tienen que, eh, tienen que estar bien atentos, ¿verdad? Para hacer un buen diagnóstico, sobre todo de una hipoacusia, dependiendo del caso, ¿verdad? Ya sea genética, congénita o incluso idiopática, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doutor, quanto à qualidade do sonido não ser tipo agudo ou grave, isso pode haver algo relacionado com isso ou sempre a intensidade do volume que se habla sobre isso? Perdón, no entendí tu pregunta. ¿Qué pasa con Quanto, respecto a... quanto à qualidade, tipo, os sonidos agudos e graves, há interferência nessa questão também ou só em el volume mesmo de los sonidos? ¿Cómo se entiende tu pregunta? Bueno, eh, generalmente cuando decimos, nosotros hablamos de volumen a la hora de
aumentar el volumen de la televisión, por ejemplo. Pero lo que realmente estamos haciendo es aumentando la intensidad del sonido que queremos escuchar, ¿sí? O sea, intensidad, volumen, puedes tomar como sinónimo, ¿sí? Ahora, ya la forma en la cual el paciente eh, manifiesta esa hipoacusia, si es por un sonido grave o por un sonido agudo, eso realmente nosotros vamos a saber con estudios auditivos, ¿sí? Si es en los sonidos agudos o los sonidos graves, lo que no le está permitiendo escuchar bien, ¿sí? Se puede pasar entonces solo con más de un tipo de sonido, o más agudo o más grave. Claro, o sea, no es que solamente a los sonidos agudos o a los sonidos graves no va a escuchar, o sea, puede ser incluso todas las frecuencias, como en los pacientes, por ejemplo, que son sordos, ¿verdad? Que les había comentado, tienen una pérdida de más de 90 decibeles, ¿sí? Entonces, probablemente muchas frecuencias no escuchen esos pacientes, ni agudas, ni mucho menos graves, ¿verdad? Entonces, no es que la pérdida auditiva se da en una sola frecuencia o en un solo tipo de sonido. O sea, puede ser en ambos, puede ser en uno solo, ¿sí? Gracias. ¿Está? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, vamos a alcanzar porque el tiempo, creo que nos queda 5 minutos o algo así. Sí, 5 minutos. ¿No tienen ninguna otra duda con respecto a lo que vimos hoy? No, profe, tranquilo acá. Bueno, a ver, les voy a llamar un poquitito a los que no me respondieron antes, a ver si se pudieron conectar. Elio Valeria se conectó, Sí, profe, presente. ok. Y Carolina Vital, bueno, creo que ellos dos nomás no me habían respondido antes. ¿Alguien a quien no le haya llamado? O todos están presentes. Bueno, entonces hasta aquí va a ser el examen de hoy, hasta esa diapositiva, ¿sí? Yo igual les voy a estar enviando por correo todo lo que van a leer, todo lo que van a estudiar hasta aquí, ¿está? Dale, profe. Gracias. Gracias, profe. Y la clase de hoy. Buen inicio de semana. Gracias a todos. Igualmente.